se va deteriorando la ruta, se va rompiendo constantemente, la están arreglando y ahora estaba cerrado un tramo. ¿Y allá esos tanques de qué serán? ¿De agua quizás para los cultivos? No sé. Hablemos sin saber se llama esta sección. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En el video de hoy, en el día de hoy, estamos en la ciudad de Carmel by the Sea, pero nos vamos para Santa Bárbara. Así que hoy, tal como el video anterior que van a ver de la crónica de San Francisco a Carmel, vamos a hacer la crónica de Carmel a Santa Bárbara. Acá es más largo el trecho, son 300 y pico de kilómetros, así que calculamos unas 4 horas. Estamos saliendo a las 10:05, vamos a suponer, más o menos, para allá. Así que vamos a ver cuánto le ponemos. Seguramente en el medio frenemos a descansar unos minutos. Y vamos a ver cómo es el camino, porque va variando el paisaje. La verdad que está muy bonito. Y voy a dejar de hablar para mostrárselos, de hecho. Comenzamos con este increíble recorrido desde Carmel by the Sea hasta Santa Bárbara, atravesando algunos de los paisajes más icónicos de California. Este camino nos llevará por rutas escénicas como la famosa Pacific Coast Highway, donde el océano, las montañas y pequeños pueblos llenos de encanto se mezclan en un trayecto que promete ser tan hermoso como inolvidable. Lo que hicimos fue retomar el camino, volvimos para el lado de Monterrey para agarrar la 101, pero primero estamos en esta, que es la 68, para ir hasta la 101, porque la 1, la costera, es muy linda, pero es muy lenta y hay partes del camino que están inhabilitadas porque se va rompiendo por estar ahí justo en el, ¿cómo se llama esto? En el precipicio. Entonces se va deteriorando la ruta, se va rompiendo constantemente, la están arreglando y ahora estaba cerrado un tramo y no había forma de retomarla, había que sí o sí volver para atrás y agarrar otra ruta. Entonces, en lugar de hacer eso, que era totalmente innecesario, vinimos hasta la 101, estamos yendo hasta la 101, que es una ruta mucho más rápida, no tiene semáforos y demás. Así que esto también tenganlo en cuenta, porque si quieren hacer la ruta a la costera, no va a ser posible quizás hacerla entera, tienen que ir chequeando que no tenga ningún tramo inhabilitado. La Ruta 68 es una carretera más pequeña pero igual de pintoresca que conecta Monterrey con Salinas. Es famosa por atravesar hermosos paisajes de colinas doradas y viñedos, lo que la convierte en una ruta muy agradable para conducir. Acá están todas las plantaciones que hay, allá estaban regando. Y este es el paisaje, ¿no? Una montaña árida de fondo con algunos árboles. Estas plantaciones que a la vista parecen, no sé, espinaca, no sé si el repollo, capaz así, no tengo idea. Pero bueno, hay mucha plantación de esto y es una zona de, bueno, acá justo se ve que estará sembrado algo, pero todavía no salió, pienso yo, o ya lo cosecharon. Ahí hay unas casitas muy lindas, es como con mucho contraste este paisaje. Allá esos tanques, ¿de qué serán? De agua, quizás para los cultivos, no sé. Hablemos sin saber se llama esta sección. Pero mira, allá al fondo se ven como unas palmeras, mucho contraste, ¿no? Como plantaciones, montaña árida, palmera, casitas lindas. Ni idea. Pero muy, muy lindo el pueblo este, que tampoco, ¿cómo se llama? Spreckles. No, ¿cómo se dice? Bueno, este pueblo se llama algo así. Y agarramos ahora sí la 101, tenemos para 283 kilómetros, así que tenemos bastante trecho, pero bueno, esta es la 101. Vamos a ver si más adelante varía el paisaje. Por ahora está, ahí pasa como la vía de un tren aparentemente, si no veo mal, y es como más de fábricas y cosas así, me parece. A ver, no llego a ver nada, pero sí parecen como fábricas y cosas así. Ahí también hay plantaciones, se nota. Camiones llevando pallets. Es una zona medio industrial esta.
Spreckels es un pequeño pueblo histórico cerca de Salinas, fundado en 1898. Su origen está ligado a la industria azucarera, ya que fue creado como una ciudad para los trabajadores de la fábrica de azúcar Spreckels Sugar Company, que en su momento fue la más grande del mundo. Es conocido por mantener su encanto de pueblo pequeño, con casas históricas y un ambiente tranquilo. La Ruta 101 es una de las carreteras más icónicas de la costa oeste de Estados Unidos. Conecta varias ciudades importantes de California y ofrece vistas increíbles, especialmente en los tramos cercanos a la costa. Es conocida como parte del histórico Camino Real, el antiguo camino que unía las misiones españolas en California. Ahora encontramos también cigüeñas. Yo no sabía que acá se sacaba petróleo. Pero bueno, parece que California es muy rico. Tiene de todo. En el camino vimos muchas campanas, entonces estamos buscando el significado. Las campanas representan algo de las misiones de California y justo estaba leyendo y dije, bueno, voy a grabar mientras leo para todos acá, así también se los comento a ustedes. Ay, justo pasó una ahí, no sé si se llegó a ver. Dice que algunos indígenas americanos quieren que se eliminen las campanas que marcan el camino real en California. Dicen que los marcadores de la carretera simbolizan la dolorosa historia de las misiones. Y otros dicen que su eliminación borraría la historia. Entonces dice, cientos de campanas de hierro fundido cuelgan a lo largo de las carreteras de California, desde San Diego hasta Sonoma. Las campanas siguen una ruta llamada el Camino Real entre las 21 misiones españolas del estado, pero para muchos nativos americanos celebran una era de genocidio y ahora algunos piden que se retiren las campanas. Ahí podemos ver una. Pasa muy rápido. Acá en otra página explica que Forbes, que era esposa de un forjador de hierro, hizo colocar 450 campanas sobre el camino costero entre San Diego y Sonoma. El propósito que inspiraba a Forbes era marcar la ruta de los frailes hacia el norte, fundando las 21 misiones separadas de un día de camino a pie. O sea, cada una está a un día de camino a pie. En las campanas originales aparecen las fechas de 1769, año en que se funda la primera misión en San Diego, y 1906, fecha de colocación de la primera. Acá hay otra. Las campanas de Forbes simbolizan a su vez el renacimiento del estilo misionero y de la reinterpretación de la historia de California en las primeras décadas del siglo XX. Con el tiempo y el descuido, muchas de las campanas originales desaparecieron, pero no la persistencia, tanto de compañías privadas como del gobierno estatal, de mantenerlas en pie. El Camino Real se trata de una ruta histórica que conecta las 21 misiones españolas establecidas en California entre los siglos XVIII y XIX. Estas misiones fueron creadas por los colonizadores españoles para evangelizar a los pueblos indígenas y desarrollar asentamientos a lo largo de la costa. El camino original seguía senderos usados por los indígenas y con el tiempo se convirtió en una red de rutas que unían San Diego con Sonoma. Hoy en día, muchas partes del Camino Real coinciden con carreteras modernas como la Ruta 101 y es reconocido por las campanas características que marcan su recorrido. Ahora estamos en San Luis Obispo, vamos a hacer una paradita en un centro comercial y seguimos. Acá, mira, hay una M allá arriba. ¿De qué será? Acá está también bastante, está todo poblado de árboles y plantas. Acá hay un poco más, igual sigue siendo un terreno árido, pero por momentos hay más verde. Incluso florcitas, ahí se ven florcitas. Vamos a venir a este centrito a ver qué hay para En 200 descansar. metros, gira a la izquierda. Las indicaciones. Si en este camino decidís tomar la Ruta 1, en parte del trayecto tenés que saber que es considerada una de las carreteras más escénicas del mundo. Los paisajes combinan acantilados dramáticos, playas infinitas y vistas al Océano Pacífico. Un buen punto intermedio para parar es San Luis Obispo. Allí podés visitar el centro histórico o la famosa Bubblegum Alley, una calle cubierta de chicles pegados por los visitantes. La ruta pasa por áreas vinícolas como el Valle de Santa Inés, famoso por sus vinos y por la película Sideways. También atraviesa campos agrícolas que producen una gran parte de las frutas y verduras de Estados Unidos. También puedes hacer un desvío para visitar el Hearst Castle, un extravagante castillo lleno de historia y lujo. Seguimos en la 101, pero ahora agarró como una parte costera. Pero miren qué bonito que es. ¿Dónde estamos? ¿Dice el pueblito ahí? Bueno, no sé en dónde estamos. No llego a ver en el mapa, pero está muy lindo.
Ahí está el cartel de la 101 en el kilómetro que estamos, creo. 101-1, casi unen las dos. Ahí está, casi unen las dos. Por eso está del lado de la costa. Del otro lado del agua está todas estas casitas, como una construcción medio española. De hecho tiene tejas bastante españolas en el techo. Y hay un montón así, ya hace como 10 cuadras que creo que viene habiendo casitas así. Y esto será un centro comercial, calculo. City Hall, sí. Ahí hay otra construcción distinta. Esta es más estadounidense. Sí. Tipo las prefabricadas. Y de este lado, miren, un parque y el agua. Y si todavía te sobra tiempo y tenés ganas, te recomiendo que te detengas en Solvang, un pueblo de estilo danés súper pintoresco al que nosotros no pudimos ir por falta de tiempo, pero espero poder visitar algún día. Santa Bárbara es conocida como la Riviera Americana y es una ciudad costera de California famosa por su arquitectura de estilo colonial español, playas hermosas y un clima mediterráneo. Es hogar de lugares icónicos como la Misión Santa Bárbara, conocida como la Reina de las Misiones, y el Stearns Wharf, un muelle histórico. También es popular por sus viñedos cercanos y su vibrante escena cultural y gastronómica. Ahora el paisaje cambió bastante, son todas montañas bien pobladas de plantas y árboles. Bien selvático, pero en medio de la ruta. Y ahí mira esa roca, lo que es esa formación rocosa enorme. Y tiene plantas. Y ahí hay un puente que es otra ruta, o es la que viene, mejor dicho. Miren las formaciones, y acá hay agüita abajo. Esta ruta no es solo un trayecto, sino una experiencia en sí misma, llena de paisajes, historia y cultura californiana. Ya estamos súper cerca, estaremos a 5 kilómetros. Y ya ahora esto es autopista, ya no es más ruta. Lleno de palmeras. Y bueno, vamos a ver cómo es Santa Bárbara en breve. Es hermoso, ¿eh? Bueno, ahora ya estamos en búsqueda de nuestro hotel, pero bienvenidos a Santa Bárbara. Y ya en Santa Bárbara, buscando nuestro hotel, voy a cerrar este video, pero no sin antes decirles cuánto tardamos. Salimos allá a las 10:05 y son las 3:15, así que tardamos 5 horas, ¿no? 5 horas y 10 minutos. Se nos extendió porque pasamos por Best Buy a comprar una memoria para la cámara que necesitaba. Habremos demorado 20 minutos ahí y paramos al baño también. Y después fuimos a McDonald's, en fin. Hubo un par de demoras, así que tardamos 1 hora más de lo que ponía al principio el GPS, pero ya estamos aquí. Y si quieren saber cómo continúa, cómo es Santa Bárbara y todo lo demás, vean los siguientes videos. Será hasta esos próximos videos. Adiós.